Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio del Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali, con su programa Bandera en este momento desde la virtualidad de los técnicos laborales por competencias en recreación y deportes, con doble titulación en este momento, que van a recibir también el diplomado en Gym y Fitness. Hoy con una invitada súper especial desde Villeta, Colombia, nos está acompañando la doctora Denise Matiz, que ahorita les voy a presentar un pequeño resumen de su hoja de vida porque es bastante extenso y largo, pero ella nos hizo una síntesis. Hoy muy feliz y muy contento de tener a la doctora Denise. Vamos a darle una bienvenida igualmente al coordinador Eibar Bravo Hurtado. Coordinador, bienvenido y la sala es suya. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la doctora Denise Martís, al profesor Hilder Molina. Aunque no hayan llegado, los voy a nombrar. Señor Luis Miguel, señora Danilza Isabel, señora Caterine, Lisette, señor Norman Johan, señora Sandra Milena, señor Dani José, señor Jason André y señora Maribel Presente. Rico. Un saludo muy especial para todos y aquellos que están ingresando de Colombia y fuera del país. Un abrazo inmenso para aquellas personas de aquí de Colombia. Mi nombre es Eibar Bravo, represento el Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano. Nuestra empresa y nuestro centro de investigación tiene muchas instituciones a nivel educativo. Estamos para servirle. Este programa lo estamos dando con duración a 3 meses. Se titula como técnico laboral por competencia en recreación y deporte. Reciben diploma, acta, notas, pantallazo del CIED, el certificado del proyecto de grado, que es un diplomado, y aquellas personas que quieran cursarlo de otras partes lo pueden hacer. Me pueden llamar al 320-738-1847 o se pueden comunicar con el profesor Hilder Molina. Estoy para servirles. Muy próximamente les voy a dar una gran noticia para aquellas personas que cursen este programa. Espero que muchas personas también salgan beneficiadas. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Para personas que están fuera del país, el programa lo pueden cursar, se les certifica 6 certificados, se los puede certificar. Para ello se tienen que comunicar conmigo al 320-738-1847. Para aquellas personas que vivan aquí en Colombia, pues van a recibir certificación, título, diploma, acta, notas y todo lo demás. Y la noticia que les traeré más adelante. Espero poderlos acompañar hasta cierto momento. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que la Virgen María y Dios esté con ustedes y con cada uno de nuestros estudiantes e invitados especiales. De igual manera, le doy un saludo muy especial al magíster Martín Cabrera, que se integra a nuestra sala de clase. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a recibir nuestro primer participante del técnico laboral, Norman González. Por favor, una presentación corta que la doctora quiere escucharte. Ella le encanta primero conocer a los estudiantes. Muy breve, Norman, nombre completo, de dónde nos acompaña y a qué te dedicas. Norman, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando. Dale. Muy buenas tardes. Mi nombre es Norman Joan González. Soy de Puerto Tejada, Cauca. En estos momentos estoy trabajando en una fundación de recreación y deporte aquí en Puerto Tejada, Cauca, aprendiendo sobre este técnico laboral por competencia para pues poderle darle más enseñanza a los niños, jóvenes y adulto mayor. ¿Ya? Y pues muchas gracias y pues aprender más de todo lo que me puedan enseñar. Bueno, Una perfecto. recomendación, una recomendación, amigo Norman. Ponte una camiseta o una camisa. Gracias, amigo. Muy bien, recibamos ahorita a la profe Sandra Milena Gutiérrez. Profe, ¿está por ahí? Sandra Milena. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes. para todos.
Bueno, mi nombre es Sandra Gutiérrez, instructora de aeróbicos Rumba Cardiobox de la ciudad de Cali. Trabajo hace ya unos 17 años más o menos. He trabajado en gimnasios, en parques, y actualmente pues estaba hasta el año pasado vinculada con Secretaría de Deporte en el programa de Ciclovida. Esperemos que este año pues podamos seguir en Bienvenidos. ese proceso. Y bueno, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muy bien, bienvenida. Excelente. Gracias, profe. Jason, Andrei Quiñones, mi querido profe, ¿está por ahí? Muy buenas tardes, profes. Espero estén súper bien. Saludos a la profe, al profe Ibar, al profe Hilder. Bueno, en estos momentos, pues estoy residiendo en la ciudad de Ibagué. Mi nombre es Jason Romero. Estoy estudiando ciencias del deporte y doy clases particulares de entrenamiento funcional y Zumba a personas de la tercera edad. Muchas gracias, profes. Muy bien, mi querido profe Luis Ángel, ¿puede abrir el micrófono, Luis Ángel? Sí, muy buenas tardes. Te escuchamos. No, pues aquí estoy, Luis Ángel Barrero, para servirles con la expectativa de cada sábado, de cada día para aprender más de aquí este curso, de este diplomado. Y le agradezco mucho al profe Eibar y a ti, Hitler. De todas maneras, una feliz tarde y que nos vaya bien. Excelente, bienvenido Luis Ángel, qué gusto tenerte por acá. No sé de alguno de los estudiantes que de pronto tengan el número cambiado, no sé si de pronto ya llegó Danilza Bolaños o Maribel Rico o Caterín. Si hay alguien más, por favor, que como hay algunos con los nombres que no, entonces, pero bueno, vamos a recibir al médico y licenciado en Educación Física, Jorge Suárez. Un saludito, doctor. No sé si pueda abrir el micrófono, doctor Jorge Suárez. Médico y licenciado en Educación Física de Santander, de por allá de Bucaramanga. Me imagino que debe estar en cita. Bueno, vamos a recibir a quién más por aquí. Si hay alguno que nos quiera colaborar, nos quiera dar un saludito, bienvenido sea. Puede abrir el micrófono y nos dice desde dónde está. No sé si mi querido profe Rolando está por acá o se le cayó la llamada. Sí, por ahí lo veo. Rolando, querido maestro Rolando, cuéntenos de dónde nos acompaña. Rolando Fray San Miguel, maestro. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Desde Santa Marta, Magdalena, Colombia, la bahía más linda de Colombia. Mi nombre es Rolando Fray Miguel Joven, son mis apellidos Miguel Joven. Soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte y metodólogo de entrenamiento deportivo. Ahora hice una énfasis en taekwondo como maestro que soy y estoy ahora de asesor en la Liga de Taekwondo del Magdalena. Bienvenido, Gracias. maestro. Muchas gracias. No sé si Juan Carlos Rosas de Venezuela nos puede abrir el micrófono y nos cuenta a qué se dedica Juan Carlos Rosas. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los queridos Bienvenido. presentes? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rosas, soy de Caracas, Venezuela, tengo 39 años, profesor de Educación Física, único superior universitario en entrenamiento deportivo y experiencia, bueno, dentro de lo que cabe a nivel académico, pues. Y actualmente dando clases en los colegios y así, pues. Esa es mi síntesis curricular ahorita. Muy bien, un saludo muy especial también al maestro Javier González, que nos acompaña de Mongua, Boyacá. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Igualmente a Juan Matute, que nos acompaña de Taligua, Bolívar. Bueno, un saludo muy especial a todos ellos. Ahorita vamos a presentar la hoja de vida
de nuestra gran invitada de esta tarde. Dáleme un momento, por favor. Muy bien, me informan que están viendo mi pantalla, doctora Denise. Sí, señor, sí se está viendo. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos a la doctora Denise Elisa Matiz Herrera, colombiana, desde Bogotá, profesional en ciencias del deporte, psicóloga, especialista en docencia e investigación universitaria, tiene una maestría en educación, un diplomado en psicología de la nutrición, entrenadora personalizada, experta en aguas abiertas y personas en condición de sobrepeso y obesidad. Labora con la Secretaría de Educación Departamental con adolescentes. Ahorita sé que ahorita nos cuenta un poquitico, que está en una universidad ya en este momento, está estrenándose especialidad natación clásica porque fue deportista de alto rendimiento, representó los colores de nuestra bandera. También sabe bastante y ha participado en rugby subacuático y una de las fuertes que tiene ella en este momento es todo lo que son aguas abiertas. Adicionalmente tiene cursos de salvamento acuático, hace parte de la plataforma de psicólogos online y entrenamiento y planes para personas en condición de sobrepeso y obesidad, plan físico, psicológico, psicoemocional. Mejor dicho, tenemos una experta en este momento y tiene un emprendimiento sobre el turismo ecológico que se llama Ecochalé Ilusión, que está allá en este momento a 10 kilómetros de Villeta, en un lugar que se conoce como La Magdalena. Les digo que personalmente estuve allá y es un lugar maravilloso. Los invito a todos a que vayan a este lugar y disfruten de un espacio, un escenario maravilloso cercano a la naturaleza y a todo lo que ella les puede ofrecer allá, que es de una manera increíble. Bueno, no siendo más, doctora Denise, gracias, Dios le pague por estar con nosotros aquí en esta tarde compartiendo ese espacio de 2 horitas. Dios le bendiga, Dios le pague y arranque que la sala es suya, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que por ahí hay alguien que nos quiere como saludar. Ya le cerré el micrófono. Omar nos quería saludar y entonces pues lo quería dejar. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es la segunda vez que como ponente haciendo el acompañamiento con estas personas que son tan variadas, tan diversas, pero tan importante que es la psicología del deporte y las neurociencias aplicadas en el rango, en el nivel, en la edad, en el lugar donde se encuentran, en el contexto que se puedan encontrar. Entonces, basados en esto, en un momentico posiblemente les voy a tener que cerrar la cámara, no me van a poder ver, pero no es porque yo no quiera que me vean, sino porque a veces aquí hay interferencia con la señal, entonces no quiero que suceda nada raro, entonces la voy a estar cerrando como por momentos, porque hace un momentico falló un poquito, entonces quiero que no vaya a pasar eso, sino que tengan toda la información, que es lo más importante. Entonces, desde este punto de vista, pues sí, así como lo dice Hilder, que es un gran amigo y le doy muchísimas gracias y de verdad que la oración que Eibar nos hizo, pues fue muy bonita porque queda uno como en contexto, le decía yo, ¿no? Como que se libera un poquito, como que empieza a pensar diferente. Los que somos creyentes, los que tienen una espiritualidad diferente, es respetable, pero es como lo mismo, ¿no? Es la conexión con esa persona o ese ser que está ahí que nos acompaña, o autovalorarnos, autoconfianza, autoestima, que sería otras de las opciones. Entonces, entrando en materia, pues hoy venimos a hablarles sobre un tema que no por ser menos importante, vamos a dejar de hablar sobre la psicología deportiva. ¿Por qué hablar de la psicología deportiva, chicos? Porque la psicología deportiva
la finalidad que tiene es mejorar la resistencia, la fuerza, desarrollar la velocidad, incrementar la flexibilidad, refinar la coordinación para conseguir un cuerpo armónicamente desarrollado. Doctora, Pero realmente lo que estudia, sí, dime. ¿está ¿Me estás- compartiendo pantalla? Sí, señor. No se ve. Ok, entonces dame un segundo. Espérame. Está en el título de Psicología Deportiva y Neurociencias Aplicadas, No, ¿no? vuelva a compartir, doctora. Ok, dale pues. Dame un segundo. Muchas gracias por informarme porque estábamos mal. ¿Ahí sí? Un Sí, momento que está cargando. Perfectamente. sí, creo que ahora sí. Ok, listo. Entonces les decía que la psicología deportiva no, por ser menos importante, tenía unos factores o una finalidad como tal. Y estábamos hablando sobre la finalidad de la psicología del deporte en este caso. La finalidad es que estudia y analiza todos los procesos cognitivos, emocionales y conductuales en el contexto del entrenamiento físico y la competencia para comprender cómo influyen en el rendimiento. Entonces ahí vemos bastantes factores que entran a ser parte de esta definición. ¿Me están viendo? No. Espérame un segundito que ahí sí quiero prender la cámara. Dame un segundo. ¿Dónde estoy? Aquí. Los tres punticos. No me dejó volver a verme. Dame un segundo que lo que hizo fue pasarse la Está en la parte de diapositiva. arriba, doctora, en la parte de arriba está una barrita que le debe aparecer. En la barrita está la cámara. Ah, ok, sí, es que es intermitente. Dame un segundo. Ahora sí, gracias. Gracias por la ayuda porque no lo encontré. Se me va como la barrita. Entonces, teniendo en cuenta que la psicología deportiva tiene énfasis en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, pues tenemos todos los procesos cognitivos superiores, como lo son la memoria, la percepción, el análisis, todo lo que tiene que ver con el tema visual, sensoriomotriz, y a partir de todos estos aspectos, cómo el deportista se ve en el contexto. ¿Qué es el contexto? El lugar donde se hace el entrenamiento, el lugar donde él se educa, que serían las pautas de crianza, el lugar donde él va a competir, que sería un campo de fútbol, una piscina. Todo eso hace parte del análisis psicoemocional del ser humano y la conducta que tiene el ser humano. Y cuando hablamos de las neurociencias aplicadas en el deporte, pues hablamos de lo que permite reconocernos y lo que sucede en el interior del cerebro. Ahí hablaríamos de algunas funciones, de por qué nos sentimos más cómodos cuando está cerca una persona con la que tenemos contacto seguido, en este caso las pautas de crianza, cómo nos sentimos mucho mejor cuando estamos con nuestros padres, obviamente hasta ciertas edades, cómo nos sentimos con el entrenador cuando él tiene una comunicación asertiva, cómo nos sentimos con el árbitro, que él juega un papel súper importante en el polígono, eh, que tiene que ver con la psicología, que son 5 actores principales y los árbitros entran a participar. Cómo me siento cuando estoy ejerciendo esa competencia con mi contrincante, cómo me siento conmigo mismo, que debería ser lo principal, lo primero, lo que analizaríamos, lo que más deberíamos de tener en cuestión, y nuestro objetivo inicial debería de ser conocernos a nosotros mismos para poder hacer cualquier tipo de actividad competitiva o no. Además de esto, pues digamos que, por ejemplo, un futbolista cuando se encuentra frente a un partido decisivo, cuando tiene pánico escénico y siente la presión la presión o los aplausos de las personas que están en el entorno. Sobre todo tiene una incidencia bastante alta cuando estamos hablando de este tipo de deportes, ¿no? En el fútbol.
y ese sería otro actor principal. Bueno, y aplicadas, porque cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de alguno de estos actores, pues vemos que ellos tienen unas sensaciones, unas emociones, unas percepciones, sabemos que ellos tienen una información, entonces el entrenador tiene que tener suficiente información de lo que es la planificación deportiva. Si estamos hablando del árbitro, entonces el que conoce totalmente el reglamento, cuánto es la dimensión de la cancha. Si estamos hablando de los padres de familia, entonces son las personas que apoyan a ese deportista y lo ponen en la situación de algún deporte, porque para ellos es importante ese deporte. Eso a grosso modo de lo que es este gran título y de lo que vamos a empezar a ver. Deporte para un cerebro más sano. Es una afirmación. ¿Deporte para un cerebro más sano? ¿Ustedes creen que el deporte sí genera un cerebro más sano? ¿Alguien? Si quiere, no. Sí, no, no más. O en el chat. En el chat El porque los micrófonos deporte. están cerrados. Ok. El deporte para un cerebro más sano, como una afirmación. Sí, no, más o menos, algunas veces. Entonces, para poder entender si el deporte me genera a mí un cerebro más sano, tengo que empezar a revisar la evolución del hombre. Y para poder revisar la evolución del hombre necesito ver los procesos evolutivos a partir de la biodiversidad. Y la biodiversidad quiere decir el antepasado, qué pasó en ese antepasado, qué sucedió con esas personas que antes estaban en este mundo y cómo convivían y cuál era su especie, cuál era su población, cómo eran los organismos. Y ahora nos damos cuenta, teniendo en cuenta pues las investigaciones que leemos actualmente, nos damos cuenta que muchos de esos genes los hemos portado, los estamos portando nosotros en este momento. Y esos genes no solamente vienen de nuestro papá y nuestra mamá, sino, vuelvo y repito, de nuestros antepasados y de lo común que tenemos en las especies. Pues ahí tenemos tres autores. Uno de ellos tiene que ver con lo que hace que moldeemos la población y que se genere en la estructura de la especie unos cambios en esa misma especie. Y estamos hablando de Bonnet y de Charles Darwin, que son los pioneros en el análisis y las consideraciones de los procesos evolutivos. Para Bonnet tenía una frase que dice, consideration sui score organisms. Los organismos corporales se consideran a ellos mismos, tienen una consideración, que es considerar una importancia. Y Charles Darwin nos habla sobre el origen de las especies. Y ese origen de las especies, él lo analizó paso a paso, qué adaptación podían tener al medio y demás, para poderlos para que se desarrollaran en un espacio con unas condiciones prescritas o del contexto que ya eran así. ¿Y eso qué quiere decir? Si el sol, cuánto dura el sol, si la luna, cuánto dura la luna, si llovía, cuánto tiempo llovía, si había verano, si había estaciones, si no las habían, cómo reaccionaban estos organismos en el momento en el que estaban en ese espacio, qué comían, ¿cierto? Porque en determinadas épocas hay unos alimentos que son precarios y en otras épocas hay unos alimentos que son más abundantes. Pero si estamos hablando de nuestros antepasados, ellos tuvieron que sufrir muchísimas hambres y tenían que ser cazadores, ¿cierto? Ellos mismos confeccionaban sus balones, sus lanzas, que ahora los conocemos como lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, pero en sus inicios era la sobrevivencia o la supervivencia. Entonces, después de estos dos autores tenemos a Alfred Russel Wallace. Y este señor nos dejó un legado sobre la selección natural que se le atribuyó en algún momento a Charles Darwin. Él que nos dijo
que había una variación genotípica, que al haber una variación genotípica nos decía que sí se distingue la observación del ADN. Es decir, cuando nosotros analizamos el genotipo, estamos hablando del ADN, adenosín disoxirribonucleico, que quiere decir que todas esas proteínas que tenemos en nuestro organismo y que son analizadas dependiendo si tenemos ciertas enfermedades, si tenemos los ojos cafés o azules, si somos de una tez negra o blanca. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con el genotipo. Y también nos habló del fenotipo, que es la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Cuenta con rasgos tanto físicos como conductuales en la Hola, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, 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 Ah, sí. te fuiste por un momentico. Ay, Dios, me apagas la cámara entonces para poder continuar o si no nos quedamos sin. Listo. Ok. Aló, hola, Fernando. Listo. Dime. Ah, ok. Espérame, ya sale mi papá hacia allá. Bueno, ya le digo. Padre. Bueno, en este momentico vamos a continuar un pequeño bajón con la señal, pero ya la doctora Denise Matiz está organizando su señal para... Bueno, estamos esperando que la doctora organice ya la señal para que se conecte con nosotros. Doctora, ¿tiene cerrado el micrófono? ¿Puede abrir? Doctora, ¿tiene cerrado el micrófono? Entonces estábamos hablando, ok, listo. Estábamos hablando sobre Alfred Russel Wallace y sobre lo que él habló de lo que es el fenotipo y el genotipo. El fenotipo, que es la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Y pusimos un ejemplo que es, por ejemplo, la presencia de una enzima, que es a nivel morfofisiológico que se puede ver la propiedad bioquímica de eso. Y el genotipo, que distingue la observación del ADN. Bueno, hay unos aspectos de sobrevivencia que llamé 3x3. En los años 70 se empezó a manejar la ansiedad. ¿Ustedes por qué creen que se empezó a manejar la ansiedad? Porque había muchísimas personas con la misma evidencia que tenían este aspecto por mejorar o que era un aspecto que ellos sentían que les estaba causando un resquemor en el desarrollo normal de sus vidas. Entonces, en ese momento, se estudió el ser humano como un ser capaz de sobrevivir a cualquier aspecto. Y también se hizo a raíz de las guerras que vivían los militares, de los enfrentamientos y de todos estos eventos que eran importantes, que fueron hitos en el desarrollo del mundo y de la vida. A partir de eso, entonces, tenemos que hasta 3 semanas podemos sobrevivir sin comida. No sé si alguien ha visto ahora último una serie en Netflix que muestra una de estas evidencias y es cuando un avión cae en una zona entre Chile, en una zona en Chile en donde es un polo completamente, es decir, están
está la nieve por todo el lugar donde cae este avión, y estos chicos intentan, son deportistas, estos chicos intentan por cualquier otro medio, por los medios que en el contexto se les ponen y los pueden agarrar, poder sobrevivir. Y a partir de todas estas experiencias, pues hay muy pocos que sobreviven, pero lo logran, ¿sí? Digamos que no por ser más sanos, no por, ¿qué les digo? Porque ellos tuvieron que practicar el canabilismo, es decir, comerse a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos, a las personas que iban muriendo porque iban muriendo por frío, porque su cabeza ya no les dio más. Entonces, uno de los aspectos que ellos se dieron cuenta que eran los más importantes era ese manejo de la ansiedad y ese manejo de sus emociones, porque si ellos se afanaban más de lo necesario, pues iban perdiendo más energía, y además de perder más energía, iban perdiendo como los horizontes que ellos tenían. Entonces ahí empezaron a hacer toda la evaluación de cuántos eran los días máximos que podían mantenerse una persona viva sin comida. Y lo que hicieron en el análisis fue 3 semanas. Y hasta 3 días sin agua. Y hasta 3 minutos sin aire. Entonces, por eso vemos que hay deportes que practican las personas, y en este caso son apneas que pueden ser en forma vertical u horizontal, y pues digamos que practican mucho el tema de la relajación, la meditación, para poder estar sin aire y poder mantenerse en ese recorrido. ¿Qué otra cosa analizaron a partir de todos estos casos de los aspectos de sobrevivencia y el manejo de la ansiedad? Pues se dieron cuenta que habían aspectos que tenían que tener, que eran muy relevantes en el momento de hacer la reestructuración cognitiva o la terapia hacia la ansiedad. Y uno de ellos fue la soledad. Nosotros somos seres socialmente activos. No podemos vivir en falta de apoyo social. Siempre tenemos que estar socialmente activos, es decir, alguien que nos mire, alguien que nos habla, con quien discernir, con quien hablar, con quien acompañarse, porque la soledad es uno de los aspectos que hace que la ansiedad se aumente. La culpabilidad. Y para la culpabilidad hay un caso muy particular que ponen los psicólogos como ejemplo, y es el momento en el que un grupo de chicos sufre un accidente en carretera y solamente uno de los integrantes sobrevive. Desde ese punto de vista, digamos que la persona inicialmente siente una sensación de sorpresa, de entender por qué sigue vivo y sus amigos, sus familiares fallecieron. Pero la culpabilidad hace que él tenga encima de sus hombros y encima de sus emociones aspectos negativos, y estos aspectos negativos le aumentan la ansiedad. Otro de ellos es que sienten miedo. Estas personas sienten miedo, y cuando sienten miedo hay un efecto de conservación que tiene que ver con la desadaptación inadecuada o angustia. Cuando una persona siente miedo es porque está irritable, porque se ponen muy agresivos, tienen unas crisis de depresiones muy altas, sienten angustia. Y en el momento en el que empezaron estas investigaciones se dieron cuenta que es un aspecto en el que lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual tiene mucha incidencia. Para poder hablar de las manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, tenemos el aumento del ritmo cardíaco o el ritmo respiratorio, el aumento de la tasa de presión cardíaca, palpitaciones y presión o dolor en el pecho, y una tensión muscular. Y como resultado de estos tenemos espasmos, temblores,
sudoración excesiva, sequedad en la boca, pérdida de apetito, náuseas, vómito, diarrea, fatiga y cansancio extremo. Que en la ponencia pasada hablamos sobre el mindfulness, y el mindfulness nos ayuda muchísimo en el tema de la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque hace que los niveles de oxitocina se disminuyan, porque hace que la dopamina se genere en aspectos normales, porque hace que la noradrenalina, la acetilcolina, se activen de forma adecuada en el cerebro y sintamos un poco más de sensaciones de tranquilidad. Ahora hablamos sobre las manifestaciones cognitivas. Entonces tenemos alteración de la atención, concentración y memoria, la indecisión, el insomnio, las pesadillas, los terrores nocturnos, la desesperanza. Y como resultado de esto tenemos preocupación excesiva, pérdida de la autoconfianza, la habilidad emocional, la habilidad es decir, como cambios emocionales continuos, hipersensibilidad al ruido, al movimiento, a la luz, alteración de la percepción. ¿Qué quiere decir la alteración de la percepción? Que puedo llegar a tener alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas y de cualquier índole. Y cuando hablamos de manifestaciones conductuales, estamos hablando de una hipervigilancia, es decir, que todo el tiempo estamos pendientes y sabemos que algo nos va a suceder porque estamos en X sitio y en ese momento porque no hay luz, porque sí hay luz, porque está prendido, porque está apagado, porque por todas las razones que ustedes puedan pensar o creer, sucede la hipervigilancia. Hay un llanto, que es un llanto que llega por momentos, pero que es continuo, es progresivo, no, digamos que no se quita como cuando uno tiene una tristeza por algo y se desahoga en un momento. Esta vez no, esto es continuo, recesivo y dinámico, es decir, no para. Irritabilidad y agresividad. Siempre están irritados, como que nada les gusta, nada les parece, nada los hace felices, todo el tiempo están criticándose o criticando a las personas que tienen al lado y son agresivos, es decir, hablan con palabras hostiles, con palabras agresoras, sin tener que decir groserías, pero sí como subir el tono de voz, sensaciones que no son adecuadas. Conducta de evitación y o huida. La conducta de evitación es que cada vez que llego a un espacio y sé que no me gusta o que no me puedo confrontar a ese miedo que tengo a los zancudos, a los animales silvestres, pues simplemente lo que hago es cerrar los ojos o taparme los ojos o decir eso no existe. O hago la huida, que sería irme de ese lugar, que es, pues digamos que ya sería una acción final ante todo este proceso ansioso. ¿Y qué es lo que da como resultado? Pues una apatía, un aislamiento social, una apariencia ausente, es decir, estoy presente, pero no existo. El consumo de sustancias psicoactivas, el ataque de pánico. Y el ataque de pánico no puede decir, ay, no, este personaje siempre se hace, ay, sí le está doliendo el pecho, ay, sí le palpita ahí, pero sí es real para ellos, o sea, para ellos es una realidad que sucede todo eso. Y en ese orden de ideas, pues digamos que al suceder toda esta relación, pues debe hacerse un manejo de la ansiedad. Y para poder hacer el manejo de la ansiedad, pues tenemos 6 aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es traer siempre presente la posibilidad de verse envuelto en una situación de emergencia. En este caso, de traer siempre presente la posibilidad de verse envuelto en una situación de emergencia, es como yo, a partir de eso que estoy viviendo, puedo confrontarme
enfrentarlo o simplemente tomarlo para luego irlo dejando ir poco a poco, que no es Doctora, tan sencillo. Sí, señor. ¿usted ha avanzado en las diapositivas? No, todavía sigo en esa porque estoy hablando sobre ansiedad y el manejo de la ansiedad. Ya, Por sí, eso no son es los que, aspectos de sobrevivencia, tranquilo. no, no, es que No hay que alguien esperar. me escribió al interno, uno de los doctores. Ah, ok. No, dile que no, que es que yo hablo mucho en una diapositiva. Listo, no hay problema, doctora. Muchas gracias, no te preocupes. Entonces, sí, no, digamos que lo que pasa es que aquí yo simplemente pongo estos aspectos generales para irles hablando e ir ahondando y no muchísimas diapositivas con letras para que a ustedes se les quede un poquito más la información y digan, y tengan cosas por las cuales preguntar al final. Entonces, tranquilos, vayan apuntando porque preguntas es lo que tienen que tener al final o si no, dos razones, o no pusieron atención o simplemente están expectantes con los ojos abiertos sin entendimiento. Bueno, entonces estábamos hablando sobre el tema de traer siempre presente la posibilidad de verse envuelto en una situación de emergencia. Porque ponernos in situ. Ponernos in situ quiere decir que siempre habrán situaciones peligrosas o de supervivencia que tenemos que sortear, pero que estas situaciones tienen que tener un fuerte componente de sorpresa y caracterizadas por lo inesperado, sería lo más adecuado. Y no se trata siempre de ponernos en la peor posibilidad o envueltos en una situación de emergencia que domine nuestra vida o actuación profesional. No, eso no es el llamado. Lo que sí tenemos que hacer es ser conscientes de la probabilidad de que nos ocurra algo, sobre todo en determinados momentos y situaciones como maniobras, misiones en la parte de afuera o en el lugar donde salimos fuera de casa y los desplazamientos en terrenos desconocidos o inhóspitos. Entonces, pues digamos que acá está mucho o muy presente el tema que estamos viviendo en Colombia y es el de no tener una seguridad en ningún espacio, dado que nos encontramos con personas que son dueñas de lo ajeno, y esta sería un ejemplo de esas. De hecho, yo he hablado últimamente con muchas personas en Bogotá y ellos me dicen como, Denise, no salga con celular porque no deja la billetera, no lleve la maleta tan grande, no use ese reloj que es Garmin y que le mide lo que usted quiere cuando es deportista. Podemos llegar a ese extremo, pero a veces minimizar esas cosas de pronto nos empodera un poquito más, pero no dejar de salir, porque en el momento en el que estamos dejando de salir, ¿qué estaríamos haciendo? Evitación o huida, ¿cierto? Evito salir o simplemente me quedo en casa todo el tiempo sin tener que salir de ella. La segunda es conocerse a sí mismo, pero para poderse conocer a sí mismo, tenemos que sorprendernos de nosotros mismos y tener la capacidad del ser humano de adaptarse a nuevas situaciones y circunstancias cambiantes de su entorno. Es decir, que es importante que nosotros conozcamos la capacidad de adaptación y evaluación de aptitudes por la supervivencia que tenemos, lo que permite detectar sus puntos débiles y desarrollar habilidades necesarias para sobrevivir. Esto también, ¿cómo se podría ver reflejado? Pues enfrentarnos a situaciones de prueba, que prueben nuestra resistencia y nuestros límites psicológicos, como los grandes esfuerzos físicos, la pérdida de personas queridas, la ruptura sentimental que hemos tenido, yo sé que todos, y en esas situaciones, pues tratar de pensar la situación de forma objetiva. Yo sé que eso no funciona así. Cuando tengo un apego, cuando siento que el mundo se me acabó porque esa persona ya no está al lado, cuando me tengo que enfrentar a ya no estar con esa persona. Y en este caso estoy hablando de aspectos que tienen que ver con rupturas sentimentales. En el tercer aspecto tenemos estar preparados.
Es decir, que para poder tener una preparación, un entrenamiento de supervivencia es bueno tener y fortalecer el cuerpo y la mente. Por eso estamos hablando el deporte para un cerebro más sano y estamos hablando de la ansiedad, que es uno de los aspectos más importantes o a los que más me consultan las personas, y es la ansiedad. Antes, durante la competencia, poscompetencia, por la falta del ser querido, la muerte del ser querido, por la falta de la persona o el compañero, por que siento que cada vez que voy a competir ya no voy a cumplir las metas que tengo pensadas, bueno, entonces por eso estamos hablando de la ansiedad y de cada uno de los procesos que tenemos que tener, y estamos hablando sobre estar preparados. Y para poder estar preparados tenemos que tener conocimientos teóricos y técnicos, es decir, necesitamos de una persona externa, no podemos hacerlo con el entrenador, no lo podemos hacer con el árbitro, no lo podemos hacer con la mamá, no lo podemos hacer con el papá. No es porque ellos no sean capaces de hacerlo, sino porque no tienen el proceso objetivo, claro, conciso, con resultados óptimos que se puede obtener con una persona externa. Y este es mi llamado a muchos de los entrenadores, de los profesores, de los docentes, de los médicos, de los fisiólogos, de los biomecánicos, de los deportistas, de los árbitros, de los entrenadores, que pensamos que la psicología no es necesaria y que simplemente somos un movimiento a seguir, o un parámetro para llenar un documento, o un parámetro para ver determinadas cosas. Entonces, sí quiero que lo tengan súper claro ahí. Podemos mencionar el manejo de planos mentales, en este caso, la construcción de muchos de los aspectos que podemos tener positivos y que podemos trabajar personal o grupalmente. En este caso estamos hablando de deportistas que estén en deportes individuales o en deportes grupales. También tener una forma física, es decir, poseer una buena forma física es un factor que confiere mayor probabilidad de sobrevivencia. Sin embargo, al encontrarse una baja forma, puede hacer que sus capacidades físicas sean limitadas, como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, y eso hace de cierta forma que yo no tenga esa misma autoconfianza en el momento en el que me dispongo a hacer una actividad física, un ejercicio o un deporte. Además de eso, tenemos el entrenamiento psicológico, que propende por experimentar unas series de reacciones que pueden incapacitarle o derrotarle en caso de no ser controladas adecuadamente. En este caso estamos hablando del miedo, de la ansiedad, de la irritabilidad, entre otros. Pero que, utilizados adecuadamente, estos sentimientos y reacciones incrementan sus posibilidades de sobrevivencia, haciéndole más fuerte y seguro de sí mismo. El cuarto sería adoptar una actitud adecuada y positiva, voluntad de sobrevivir. En este caso, tenemos aspectos como la voluntad y la mente. Y a veces esa voluntad y esa mente se ve infringida por la fatiga que sufre una persona en el momento en el que tiene estos ataques de pánico, esta sudoración, esta arritmia o este aumento de la frecuencia cardíaca. Como tal, estos factores psicológicos como la desesperanza o la frustración, que pueden llevarle al abandono y a la derrota, pueden causar en la persona una actitud psicológica fuerte que nos permita enfrentarnos sin desfallecer a la desesperación, la angustia, el tedio, el dolor, el hambre, la fatiga, las sensaciones y los sentimientos, como dijimos anteriormente. ¿Cómo es tener una autoestima elevada? Pues para poder tener una autoestima elevada tengo que tener una buena capacidad operativa, es decir, tengo que tener unas probabilidades de supervivencia bastante altas,
Y como lo dijimos anteriormente, son no sentirme solo, no sentirme culpable, no sentirme ansioso ni con miedo, no sentir esa irritabilidad y poner en práctica estos 6 aspectos que ahorita los vamos a decir al final para que los tengan ahí en cuenta. Saber reorganizarse y elaborar un plan de acción. ¿Por qué habría que hacer un plan de acción? Pues primero, para no ser precipitado y no tener una situación falsa y que tenga unos fundamentos que conserven todas las fuerzas y las energías necesarias para poder tener un día acorde a las condiciones y a las necesidades y a los intereses de la persona, para el objetivo de sobrevivir con algunos aspectos que tienen sentido y son el descanso, el sueño, la calma. Esos 3 deben estar todo el tiempo en nuestro día. Lo segundo, evaluar la situación de manera realista. ¿Esto qué quiere decir? A veces vamos a estar en presencia de acciones o actitudes propias o de los demás que nos pueden generar cierta desestabilidad emocional y causarnos esa ansiedad. O también algunos de los recursos que podemos obtener, como lo son el agua y los alimentos, que de cierta forma ellos nos propenden para que hormonalmente, metabólicamente, tengamos una ingesta adecuada a las necesidades neuropsicológicas. Establecer metas intermedias, es decir, no decir, es que ya yo me quiero quitar ya la ansiedad y ya voy a empezar, desde el día de hoy voy a empezar y ya con controlar la respiración, yo ya voy a quitarme la ansiedad. Eso va a ser imposible. Y va a ser imposible porque todo es un paso a paso. Además, quitársela no es un proceso adecuado y acorde a las necesidades psicoemocionales del ser humano. Nosotros aprendemos dentro de unos procesos y esos procesos son lentos, pero seguros. Y finalmente, realizar un mapa mental de lo que queremos encontrar en nuestro ser, en nuestra vida, y está dado a partir de los aspectos personales, laborales, emocionales, de formación profesional y culturales. ¿Qué debo hacer para controlar el miedo? Pues no hay una fórmula mágica, pero sí hay unos aspectos que puedo decirles y darles el día de hoy para que ustedes los puedan poner en práctica. Y la forma de controlar ese miedo es fomentar una preparación adecuada para la supervivencia, teniendo conocimientos y habilidades necesarias que propenden por la confianza y la seguridad de ustedes mismos. Aceptar que el miedo es una reacción normal y positiva para la supervivencia, no quedarse en ese miedo y en ese temor o en ese resquemor o en esa reacción, aprendiendo a reconocer los propios miedos y ser consciente de cómo puede afectarnos en una situación o en la vida. Confiar en sí mismos y en las propias posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que a menudo en la supervivencia hablaremos de confiar exclusivamente en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, capacidades y habilidades para sobreponernos a las adversidades y a la sobrevivencia. Mantener constantemente atentos a lo que ocurre alrededor para anticipar, prevenir y detectar la existencia de esos posibles amenazas y riesgos y peligros. Aplicar la sensatez y no dejar que la imaginación nos juegue malas pasadas, es decir, tienen una imaginación brutal, o sea, el zancudo se les puede convertir en un dragón con fuego en milésimas de segundo. Mantener el buen humor o el buen antídoto contra el estrés y la ansiedad, que es que el deporte, la actividad física, el ejercicio. Y por último, existen técnicas psicológicas que se prueban y hacen eficacia en el control de la ansiedad,
como la relajación, la detección del pensamiento, la autoinstrucción o la inoculación del estrés, que esas son las terapias que se hacen. Hasta ahí hablaríamos ya del manejo de la ansiedad. Además de eso, dependemos de lo que nos activemos para nuestros beneficios y por eso me extendí tanto, porque yo siento que a veces tenemos esta información a la mano, pero no sabemos reconocerla, no sabemos identificarla y no sabemos llevarla a la práctica, y creo que esto nos deja un escenario un poco más amplio acorde a las necesidades que ustedes tengan. Y Doctora, finalmente, sí, señor. bueno, ahorita hay una pregunta en el chat, me dicen que un Sí, momento se claro lo que puedo sí. leer. Sí, dale, no, ahí sí es sobre el tema, yo creo que ahí no hay problema. Listo, dice, doctora, dice Helen, doctora, ¿a qué se debe que las personas desconfían de sus habilidades cuando en realidad son muy buenas? Ay, papuchi. Casi siempre incide el tema de la autoconfianza y la autoestima, pero me trae a colación, me puedes prender la cámara un momentico, porque acá se está oscureciendo un tris, pero creo que la puedes prender ahí sin problema. Un momento, doctora. Dale, tranquilo, al menos para contestar. A ver, ya, ahí ya la pude prender yo, ¿sí? Ya, listo, sí. Ok. Entonces, el tema de la autoconfianza y la autoestima es muy importante, es trilladísimo, porque en algún momento y hace poquito, ya que estoy trabajando en una universidad de nuevo, trabajé como por unos 10 años y ahorita retomé de nuevo la universidad, hubo en la clase una chica que me dijo, profe, pero ¿cómo es eso de la autoconfianza y la autoestima? Es decir, que nosotros simplemente nos tenemos que hacer así todo el tiempo para apoyarnos y para tener autoestima y autoconfianza. Y le digo yo, no, no necesariamente te tienes que dar una palmada en la espalda o en el hombro para entender qué es la autoestima y la autoconfianza. Para poder llegar a ese nivel, tengo que tener el reconocimiento, y la confianza en mí mismo nace a partir de cómo siento, cómo me veo, cómo nado, a qué frecuencia lo hago, cuántas veces por semana, si le dedico tiempo a la nutrición, si le dedico, o sea, son muchísimos los aspectos que se desmembran y que son columna vertebral de la autoconfianza y la autoestima. Es como yo viéndome en un espejo, pero no en un espejo en donde refleje mi imagen, sino en un espejo en donde yo refleje cuáles son esas capacidades y cualidades que yo poseo y cuáles por mejorar. Aquí hay otra cosa que es muy importante, y es el tema de la frustración, o el tema del rechazo de las demás personas, o el tema de esos miedos que yo creo a partir de las faltas y necesidades que yo tengo. Entonces, cuando yo empiezo a tener todo ese reconocimiento propio y todas esas toda esa capacidad de entenderme a mí mismo y de verme en ese espejo, no solamente con el reflejo, voy a empezar a trabajar ese tema de por qué siento que no tengo esa capacidad de poder llegar o de poder cumplir o de poder pasar esa meta en el tiempo que mentalmente tenía claro, y que en el entrenamiento lo practiqué y que el entrenador me lo repitió y que yo lo visualicé. No sé si respondí. Por favor, Hilde, ¿le preguntas? Espero que escriba en el chat, doctora, y Ok, le respondo. perfecto. Listo. Entonces acá seguimos con el tema de... Dice el doctor Jorge Suárez que tiene 3 preguntas. Tú me dices y que abra o Sí, continúas, como tú claro. quieras. Pues vamos contestando, ya son 6:15, aquí para allá hay como 3 o 4 temas. Yo creo que podemos darle 2 minuticos. Listo. Doctor Jorge Suárez, puede abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí, señor. Perfectamente, doctor. Ok. Profe Hilder, buenas tardes. Saludo. Al principio no alcancé a hablar porque precisamente me están entregando otra información. Pero bueno, doctora Denise, buenas tardes. Un placer estar en esta charla con su merced.
Y me No, surgen para mí tres es un preguntas, placer. no sé si de pronto más adelante las vayan a tocar. La primera es, bueno, tiene que ver con el tema de autoestima y demás, La luz. sobre el tema del síndrome del impostor, cómo lograr modificar eso en los deportistas, ¿sí? La segunda pregunta que yo tengo es precisamente cómo, cómo sería el algoritmo de manejo y qué tanto podría hacer que un deportista no pudiera continuar, digamos, cuando finalmente se hace un diagnóstico con base ya en clínica de depresión, un deportista con depresión, por ejemplo, con un trastorno afectivo, digamos que no esté tanto con clínica de depresión, sino, por ejemplo, inclusive con clínica de manía, ¿sí? No solamente rasgos depresivos, sino rasgos maníacos. Ahí cómo modificaría uno, por ejemplo, el tema del entrenamiento, el abordaje y demás, ¿no? O sea, no solamente decía, "Ay, vaya con el psiquiatra y demás", porque pues siento que a veces son procesos que necesita mucho más acompañamiento. Y la tercera pregunta que tenía, ya que pues obviamente hablando del papel importante del psicólogo del deporte, eh, ahorita se ve un fenómeno, yo creo que en muchas esferas, y son los famosísimos coaching, ¿sí? El punto es que hay muchos coach que hacen un curso rápido, se certifican, pero no tienen las bases, ni siquiera, por ejemplo, los que son coach deportivos, algunos ni siquiera son ni entrenadores ni siquiera psicólogos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ha visto usted eh, esta explosión de estos perfiles y qué tanto o pueden afectar o pueden hacer una labor positiva en el tema deportivo? Esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Ok, entonces hablando del síndrome del impostor, que es un fenómeno psicológico que afecta a los individuos a pesar de lograr éxitos y reconocimientos evidentes de su propia competencia y sienten que no merecen sus logros, hay que hacer un trabajo muy individualizado de las razones por las cuales él se siente de esta forma. Porque como le acabé de decir, es como si nos pusiéramos enfrente de un espejo, pero no visualizando nuestro reflejo, sino visualizándonos como seres humanos en lo espiritual, en lo cultural, en lo personal, en lo emocional, en esas dificultades que he tenido como ser humano, en las pérdidas que he tenido, en las formas y estrategias que yo he encontrado para poder salir de esas dificultades o de ese duelo por la muerte de un ser querido. Todo eso es lo que hace que yo pueda obtener la información acorde y sea individualizada. Por eso el psicólogo está, digamos que tiene un cliché que es como está en un consultorio y hay una persona que está acostada y lo está escuchando todo el tiempo y entonces se escuchan el uno al otro y el otro es un eco. Esa es la razón por la cual, porque es que esto debe ser individualizado. Todos los seres humanos tenemos circunstancias diferentes, sentimos diferentes, todos podemos entrar a ver una película y salimos de ella viendo totalmente otra diferente. Entonces, creo que eso por ese lado. Por el lado del diagnóstico clínico en cuanto a la depresión, pues el diagnóstico de la depresión tiene unos factores o unos ítems, según el DSM-4, 5 y 6, y a partir de eso se podría generar una estrategia para poder trabajar con él en el tema de la depresión. ¿Qué te puedo decir así rápidamente? Sí, lo que tú dices es el doble del trabajo. De hecho, la semana pasada tuve un conversatorio con unos entrenadores y ellos decían, nosotros somos el papá, la mamá, el entrenador, el amigo, el cómplice, el que le exige, el que lo quiere y no lo quiere, el que, mejor dicho, pasamos a tener muchísimos papeles que tenemos que desarrollar sí o sí en un momento dado y que gente se va a ver en 50 milisegundos, en 50 segundos, en 30 segundos, no sé, son tiempos tan limitados, pues tienen unos tiempos, ¿cierto? 90 minutos, bueno. Entonces sí tendríamos que revisar un poquito más
a profundidad, igual que en la primera opción. Digamos que no hay generalidades como tal, sino que hay que ser un poco más específico porque tú ya tienes a la persona in situ y porque tú ya tienes las características que tiene ese ser humano. Y el fenómeno del coaching, Dios, no sé qué decirte porque pues nosotros como psicólogos hemos, desde el Colegio Superior de Psicología en Colombia, se está generando un documento en el cual nos manifestemos sobre algunos talleres, cursos, diplomados y demás que se están generando de forma abrupta, sin un lineamiento, sin un procedimiento acorde a los conocimientos que tienen que tener esas personas. No sé si te respondí las tres, porfa. Dale mi contacto, Hilder, para que él pueda resolver las dos anteriores y ya con mi información un poco más específica, yo creo que lo podemos lograr. Listo, ya le envío al doctor Jorge Suárez su contacto. Licenciado Rolando Fray, ¿puede abrir el micrófono? Licenciado Rolando. Aquí estoy, lo que pasa era que estaba tomando agua. Listo. La pregunta, maestro, directa. Yo la había escrito en el chat, pero directamente es, ¿cómo se diferencia el temor y el miedo? ¿Cómo lo diferencia ella? ¿Ya? ¿Cuál es su concepto? Es que el temor es el inicio del miedo. El temor es el que yo primero tengo en reflejo a un comportamiento, a una conducta, a un evento que yo tenga. El miedo es el que se queda internamente en mi cerebro y me hace subir la frecuencia cardíaca, me hace sudar, me genera incomodidad e inconformidad en el lugar donde yo me encuentro. Esa sería la diferencia. Muy bien, doctora. Andrés Soler, por favor, nos dice de dónde nos acompaña, Andrés. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctora, buenas tardes. Carlos Andrés Soler desde Bogotá. Trabajo con las categorías infantiles en baloncesto y fútbol de salón y también docente del sistema educativo distrital. Quería con mi pregunta saber si hay tips, porque hablamos hacia el deportista, pero también hay emociones, hay emocionalidad para los mismos instructores, profesores que impartimos obviamente actividades de enseñanza de la educación física y el deporte. Si hay unos tips para, digamos, como en ese boom del cuidado del cuidador, digámoslo así. Muchas gracias. Doctora, le resumo la pregunta en que si hay tips para afrontar críticas o comentarios, tanto deportistas, acompañantes y padres de familia. Digamos que los tips serían directamente relacionados con la razón de ser del por qué estoy en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy esperando una crítica, ¿hacia qué estaría direccionando mi energía? Hacia que me critiquen, hacia que digan que yo tengo el cabello crespo, pero lo tengo mal crespo, que yo tengo los labios rojos, pero los tengo mal pintados, que tengo unas cejas que me acabé de maquillar, pero se ven mal maquilladas. Si yo hago eso, lo que estoy direccionando en el momento en el que la persona hace la crítica es darle la importancia, el interés de solamente esperar la crítica como tal. Diferente si yo lo que hago desde el principio es generar unos objetivos claros y distanciarme de esa bruma, distanciarme de esa crítica, distanciarme de ese pensamiento, de esa palabra que puede decir alguien que sabe que a mí me causaría inconformidad, insatisfacción y que yo tengo una actitud o una respuesta a eso. Entonces, por ejemplo, estoy en la calle y alguien pasa y dice, uy, usted sí está más fea hoy, y yo lo volteo a mirar y sigo caminando. O usted sí está muy feo y yo le digo, ay, no, pues usted será que está muy lindo. O sea, realmente le estoy dando la importancia a ese ser humano, a esa persona, a esa palabra, a ese gesto,
y estoy desenfocándome del objetivo claro. Creo que eso estaría dentro de los aspectos a tener en cuenta. Yo no puedo desenfocarme de los objetivos que planeo o que construyo desde el principio. Muy bien, doctora, continuemos que nos quedan 30 minutos. Exactamente. Ok, entonces aquí hablamos sobre el ejercicio físico y la dieta, el ejercicio físico y la dieta influyen en el desarrollo cognitivo. Obviamente sí. ¿Por qué pensamos que sí? Porque tenemos un sistema endocrino, ¿cierto? Ese sistema endocrino es el que estamos viendo ahí al frente y que tiene unas funciones que coordina, regula y tiene unas funciones en el organismo dentro de las glándulas internas que son endocrinas y que tienen unas sustancias químicas que son hormonas y un sistema de circulación que es la sangre. Cuando hablamos de este sistema endocrino, podemos hablar de hormonas sinergistas y ellas son las que cuando son dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Por ejemplo, la LH y la FSH que trabajan en el hombre y en la mujer. Luteinizante y folículo estimulante. Y las hormonas antagonistas, que son las hormonas que actúan para devolver las condiciones corporales dentro de los límites aceptables donde los extremos opuestos aparecen, como es el caso de la homeostasis. Y estas hormonas son las tiroides y las paratiroides. Uy, doctor Alfonso, bienvenido. Nunca lo había tenido en una de mis ponencias. Es un placer tenerlo por acá, doctor. No, Además, llegó apenas para que me apoye. Hágale. ¿Qué mapa a usted le queda? no, está muy bien, bien. No, vine a aprender, Ay, tan lindo. doctora. Muchas gracias, muchas Bueno. gracias. Muchas gracias. Ahí seguiré y cualquier cosa, si tiene alguna cosa que yo diga. Produce la hormona tirosina y que controla la actividad de las células T. Las suprarrenales que se encuentran en la médula y que producen una hormona que se llama la adrenalina y que se activa con el alerta y está en la corteza. El páncreas que produce la hormona de la insulina y la hormona del glucagón y que controla el nivel de azúcar. Y los testículos que producen la hormona de la testosterona que determinan las características sexuales masculinas, los ovarios que producen la hormona de la progesterona y los estrógenos y determinan las características sexuales del género femenino. Dame que no va a pasar, dame un segundo. Es que se vuelve a ir el width. Dame un segundo. Este mapa conceptual simplemente lo vamos a revisar por encima y les voy a decir por qué. Porque hay una clasificación amplia respecto a lo que tiene que ver con las hormonas péptidas, las esteroidales y las derivadas de los aminoácidos. O sea que los alimentos sí tienen incidencia, claro, tienen incidencia directa desde el punto de vista que lo estamos revisando acá, porque tenemos que tener el control de la liberación de las hormonas y hay un estímulo inicial que en alguna de estas células se da un estímulo y ocurre una señal de entrada que luego es integrada y que ocurre una señal de salida que llegan a las células blanco y gatillan una respuesta. Entonces, las características de las hormonas, ¿cuáles serían? La colección de glándulas cuya función es regular múltiples órganos del organismo y que dependen de hormonas y señales químicas
que se encuentran al mantener la homeostasis. Por eso dijimos que cuáles eran las hormonas que hacían la homeostasis, las antagonistas. Y actúan tres formas en sus células blanco, que son las células a la cual llegan estas glándulas. Unas controlando la tasa de reacción enzimática, controlando la expresión génica y de la síntesis de proteínas, y controlando el transporte de iones o moléculas a través de la membrana. Por esta razón, la inactividad física es un factor de riesgo para distintas patologías cerebrales. Esta es la razón. Cuando hay unos aspectos que tienen que ver con este metabolismo, con estas hormonas, con esta ingesta, pues yo voy a tener unas patologías cerebrales que inciden en la dificultad para poder tener un entendimiento normal, natural, progresivo, positivo de la vida. Y una de ellas es el Alzheimer. Esa sería una de las patologías cerebrales si yo no hago caso a todo este proceso bioquímico, hormonal, metabólico, de ingesta alimenticia o de nutrición. El Alzheimer se ubica, o su parte más importante, lo que ataca a él en el cerebro, es el hipocampo y la corteza entorrinal, que es una de las partes del cerebro que son esenciales para la formación de los recuerdos. Y está ubicado en el lóbulo frontal, con la inteligencia, el juicio y la conducta. O sea, se desmejora el ser humano en su inteligencia, en su juicio y en su conducta. En el lóbulo temporal, en cuanto a la memoria, es decir, esa memoria que tenemos ya no es la misma que regularmente teníamos. Y en el lóbulo parietal está el tema del lenguaje, que empieza a perder la persona que tiene Alzheimer. La forma de verbalizar y comunicarse con el resto de las personas que está a su alrededor. La otra de las patologías es el desorden bipolar, que afecta las áreas corticales menos gruesas en las regiones frontal, temporal y parietal del cerebro. Y que la corteza prefrontal ventromedial es la que presenta un grosor cortical más reducido. ¿Por qué creen ustedes que se va reduciendo? Pues porque no hay suficiente yodo, lo dijimos en la anterior diapositiva, que es la que hace que esa hormona genere una sustancia que hace que el cerebro tenga un desarrollo, un proceso y un progreso positivo en el mismo. Otra de las patologías cerebrales es la depresión. Y esta también es súper clarísima que aparezca y demás. Y están las áreas cerebrales que se creen están implicadas con la depresión. En este caso son la amígdala, que ustedes saben que es centralizada, la corteza cingulada, la corteza prefrontal y el hipocampo. Del hipocampo hay actualmente una investigadora que logró tener un laboratorio únicamente para investigar una reducción en el volumen y en el grosor de estas áreas. Y si hablamos de las áreas de Brodmann, son la 26 y la 27. Otra de las patologías cerebrales es el Parkinson, que es cuando se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, especialmente de la sustancia negra o negra. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en las profundidades del encéfalo. Y esto causa el Parkinson. Otro de los problemas o de las patologías cerebrales son los problemas de sueño. La deficiencia de sueño cambia la actividad en algunas partes del cerebro
y hace que tenga problemas para tomar decisiones, para resolver problemas, para manejar las emociones y conducta y adaptarles al cambio. Al realizar ejercicios físicos se envía al cerebro una molécula de, adivinen de qué, esto nos ha hablado el doctor Alfonso Barbosa a profundidad un montón, y es la IGFE1, que es una proteína que actúa como reguladora y favorece la creación de la BDNF, una molécula de proteína que regula los efectos del crecimiento del cuerpo y estimula el crecimiento de huesos y tejidos y promueve la producción de la masa muscular. Actúa sobre la pituitaria como indirectamente estimulando la secreción hipotalámica de somatostina, que está ubicada en el hígado y en los músculos, que a su vez inhibe la liberación de la GH9 y usa la glucosa y la grasa del cuerpo para evidenciarse. La otra es la glándula pituitaria, que está en la base del cerebro y tiene el control maestro. Para activarla, esta requiere de una relajación y de un manejo del control respiratorio acorde para poder activarla y poder y lograr que ella tenga un resultado óptimo. Aquí está una de las proteínas. Juega un papel importante en la regulación del crecimiento y de las neuronas serotoninérgicas, sino que también es Bueno, vamos a parar la... Ok, entonces estábamos hablando sobre que si al realizar ejercicios físicos se envía al cerebro una molécula D, y estábamos hablando de dos moléculas muy importantes, y esta última que acabábamos de nombrar hacía un factor de crecimiento neurotransmisor y que ayuda a que las neuronas tengan una comunicación mucho más estructurada y facilitada. Por lo tanto, juega un papel importante en la regulación y el crecimiento de las neuronas, que también se vuelven mediadoras en la plasticidad neuronal, que la plasticidad neuronal es la capacidad del sistema nervioso en modificar su estado, creando nuestras estructuras y conexiones neuronales en función de las condiciones del medio. Esos también produce que haya un crecimiento neuronal, que la supervivencia de la cual hablamos y nos extendimos un montón en cuanto a la ansiedad y el 3x3 sea mucho más eficaz y que las conexiones sinápticas cruciales para el aprendizaje de la memoria sean optimizadas. ¿En dónde se encuentran estas dos proteínas? Se encuentran en el hipocampo y en la corteza cerebral. Dame un momento, sí. Alimentos neuroprotectores, creo que eso les han hablado también. En algún momento estuve en una ponencia sobre nutrición y de ahí tomé varios de los aspectos que hoy les voy a hablar, y uno de ellos es el aceite de pescado, el omega 3, el chocolate negro, que es el que nos propende por flavoides y antioxidantes que provienen del cacao, los frutos del bosque como las moras silvestres, las nueces, las semillas y los granos, el aguacate, el maní y los huevos. Hábitos para ejercitar y regenerar las neuronas. Entonces, uno de ellos
las actividades como leer, escribir, analizar, tomar decisiones importantes, debatir, discernir. Estas lo que generan es una acción de neurogénesis y práctica de ejercicios que producen las endorfinas, alimentarse de forma adecuada a una nutrición acorde a sus necesidades que generan neurotransmisores y acciones como el generar actividades de necesidades básicas como el texto, que es una función que ayuda a que se mejore la función cognitiva, la interacción con otras personas que genera la plasticidad neuronal y la meditación y que genera nuevas neuronas. ¿Qué consecuencias hay si realizan menos actividad física? La pérdida de la memoria, la pérdida de la capacidad de aprendizaje, la pérdida de los procesos cognitivos. ¿En qué coopera el ejercicio? Pues aumenta la capacidad de adaptación de nuestro cerebro en función del ambiente y el aprendizaje. Ayuda a la capacidad para realizar cambios adecuados a las necesidades cognitivas, conductuales o de contexto. Ayuda a que la actividad neuronal esté en pro de la memoria, la capacidad de aprendizaje y otros procesos cognitivos. Aquí había un ejercicio, pero no sé si alcanzamos. Espero que sí, denme un segundo. ¿Cómo vamos de tiempo, Hilder? Magister. Nos quedan 15 minuticos. Doctora, nos quedan exactamente 10 minuticos. Ok, yo creo que para preguntas, si hay alguna otra duda y si no, hago un ejercicio. Perfecto, perfecto. Vamos a dejar entonces de compartir un momento. Dale, tranquilo, sí, señor. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a agradecerle enormemente a la doctora Denise Matiz por esta excelente ponencia. Por favor, en la parte de abajo hay algo que dice reacción. Si le das dedito arriba de reacción, evaluamos cómo le pareció la ponencia de nuestra querida doctora. Por favor, dedito arriba. Recuerde que tú tienes ahí en la parte donde dice reacción, ahí le colocaron un corazón. ¡Qué chévere! Vamos colocando, Les vamos llegué al colocando esa corazón, eso está reacción. perfecto. Eso. Regularmente sucede porque les llego a decir cosas que sí son importantes en la vida y eso es muy gratificante. Muchas gracias. Perfecto. Tiene mitad de corazones, mitad de dedito arriba, doctora. Excelente. Muchísimas Felicitaciones, gracias. muy chévere. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. por ahí el profe Carlos Hernando Nieva está por acá, es que el profe de Valledupar, experto en el área de educación física para las madres comunitarias de bienestar familiar. Ha creado 2 textos maravillosos. No sé si Carlos Nieva nos quiera hacer alguna pregunta, algún aporte. Si no, en ese sentido tenemos al mago de magos, al duro de la fisiología, porque la doctora apuntó varias cositas desde la fisiología. Doctor Alfonso Barbosa. Dios mío, me van a dar duro. ¿Pasó la clase la doctora o no? No, pues primero que todo, primero felicitar a la doctora. Usted Muchas sabe gracias. que la parte de la psicología deportiva tiene mucho que ver con la neurofisiología y son temas muy interesantes, muchas veces no los tenemos en cuenta y pues por eso, por lo que no lo tenemos en cuenta, hay cosas que no se pueden alcanzar, ¿no? El Sí, aporte total. psicológico en un equipo, en un proceso de formación, en la misma clase de educación física, en la misma clase de educación física para el preescolar, en cualquier parte es importante. Entonces, aprendemos siempre, ¿no? Esa es como la idea. Ok. Bueno, Muchas quiero gracias, en doctor. este momentico, acabo de ver un mensaje de mi queridísimo Ernesto Lozano, hijo del creador del deporte autóctono de Colombia del balón pesado, Roberto Lozano Batalla, que ha creado el único deporte de conjunto de Colombia. Quería ser el deporte emblema de nuestra querida Colombia. Y veo por ahí a Ernesto Lozano. Me gustaría saber, además también él está gestionando un nuevo programa
de la licenciatura en educación física para una ciudad que lo necesita bastante, que es nuestro puerto, donde entra el 90% de lo que llega a Colombia, Buenaventura. Estamos por ahí gestionando, ya está haciendo todo lo del IFES. Por ahí la doctora Denise Matiz también vio su documentación y nos dio ese apoyo. El doctor Carlos Eduardo Vargas también está dando su apoyo. Y esta personita también estamos ahí. Hay como 10 profesionales que, bueno, se está haciendo toda la gestión para que ese programa salga adelante. Ernesto Lozano, ¿tenés posibilidad de que nos des un saludito desde Buenaventura, mi querido amigo y hermano del alma? Claro que sí, Hilder. Antes, muchas gracias por esta oportunidad de saludarlos. Un poquito disfónico, eso sí. No, es maravilloso, muy chévere. La verdad me dolió fue que me enteré tarde y me conecté tardecito, pero muy rico haber podido compartir y haber podido disfrutar de esa exposición tan completa de la doctora Denise. Mil gracias a todos, mil gracias por permitirnos obtener esta información que es tan importante y como bien decía el antecesor en el uso de la palabra, son cosas que se sabe de hace mucho tiempo que son necesarias y que deben tomarse en cuenta, pero que desafortunadamente en nuestro medio pocas veces se hace. Así que mientras más se difunda el mensaje, más fácil va a poder ser que personas, aún sin la mayor experticia, puedan tomar en cuenta tips de los que ella nos dio y acudir a los profesionales para ampliar ese aspecto tan importante en la formación y en el ejercicio del deporte. Muchas Muchas gracias. gracias. Qué encantado. No, estamos, vea, unos super invitados que han llegado. Qué chévere. Bueno, por ahí Carlos Nieva nos está dando un saludito muy, muy especial. Bueno, doctora Maribel Rico, mi querida abogada que hace parte del técnico laboral. Maribel Rico, un saludito, por favor, doctora Maribel. Abogada especialista en avalúos. Maribel, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, doctora, ahí la estamos escuchando. Gracias, ¿no? Espectacular la exposición de la doctora Denise. Tocó temas importantísimos, muy sensibles. Cerraste el micrófono, Maribel. Maribel, se te fue el micrófono, está cerrado. Hola, volví por aquí otra vez. Sí, ya te escuchamos. La exposición de la doctora Denise, importantísima, ha tocado unos temas muy sensibles, lo que es la actividad física y lo importante que es para evitar la depresión y evitar que la persona caiga en esos estados. El manejo también del Alzheimer, los hábitos que debemos de tener en la alimentación también que hacen influencia en nuestro cerebro. Entonces, no, muy contenta con toda la explicación y bueno, aquí pendiente para aprender más. Bueno, también tenemos la presencia de un gran amigo, tanto de la doctora como mío, Carlos Serna, manito, un saludo que nos hacía falta, hermano, sus opiniones y sus aportes, Carlos Serna. Manito, Reapareció. Hola, manito. Oiga, la doctora, es que reapareció. Sí, doctora, un receso que tuve que tomar y pues yo creo que ya de aquí en adelante vuelvo a acompañarlos, dando gracias a que ustedes me dan la oportunidad y pues, hombre, me disfruté la clase de la doctora Denise. Muy buena, me gusta mucho el tema y, hombre, manito, muchas gracias por esas clases, hermano. Y a los doctores, a los otros ponentes, a los que tuvieron sus aportes muy buenos, muchas gracias. Trataré de estar por aquí también, como decía el doctor ahora, aprendiendo, tratando de aprender un poco más para poder aportar más a los alumnos, a los alumnos que tengo en ciclismo y, y bueno, tratar de volver por el deporte. Muchas gracias.
Buenas noches a yo sé todos. que sí, Carlitos, que vas a estar dándole pedal a tu vida para que volvamos a verte en esas tarimas con esos triunfadores y campeones que tenés en varias de las líneas del ciclismo, porque es ciclismo de ruta, Pista, ciclismo para de cycling. pista, para cycling, mejor dicho, usted la tiene, pero es clara. Yo sé que vamos contigo es a triunfar. Y también invitarles, Sí. mire, tenemos en este eventico al doctor Alfonso Barbosa, que le puse una tarea Una enorme. eminencia. Igualmente la tarea se la puse a la doctora Denise, también le puse la misma tarea, porque estamos pensando que este técnico laboral en recreación y deportes, que ahora está con el énfasis en gym y fitness, vamos a tratar de organizarlo con las personas que quieran para hacerle un énfasis en natación. Maestro Alfonso, descríbame toda esa gama que usted conoce de la natación, que lo tengo escrito, pero todavía no me lo he aprendido. Pero sí lo voy a hacer, sí lo vamos a hacer. Bueno, siempre se ha hablado o siempre se habla de natación y la gente piensa que la natación es una sola línea, es la clásica. Pero en natación hay deportes acuáticos y subacuáticos que se desprenden del entreno de la natación, o sea, de la base, de la formación de base. Entonces, en ese orden de ideas tenemos polo acuático, nado sincronizado, rugby subacuático, hockey subacuático, monoaleta, bialeta, apnea estática y dinámica, aguas abiertas, triatlón, que tiene que ver con natación, pentatlón, decatlón, orientación submarina y aguas profundas. Entonces, todo eso son deportes que en algún momento pues, se desprenden dentro de un proceso de formación cuando entramos a una escuela de natación y cuando hacemos parte de una escuela de formación deportiva con énfasis en natación y deportes acuáticos. Porque hemos visto a nivel mundial que mucho deportista se pierde por la falta de conocimiento que tienen los padres que matriculan los hijos a estos programas y entonces retiran los niños o los niños se aburren, pero el entrenador o el profesor no tiene la capacidad de hacer una selección de las capacidades que tiene el niño y orientarlo donde tenga mayor potencialidad. Eso quiere decir que si yo tengo un niño entre los 6 y los 14 años formándose en natación, los profesores tienen que estar bien identificando las cualidades y entonces empezar a orientar al niño a las diferentes especialidades. Eso es como, por ejemplo, cuando usted estudia ingenierías y hasta el quinto semestre, todas las ingenierías reciben las mismas materias, pero a partir del quinto semestre se desvían de acuerdo a la especialidad. Asimismo es en medicina. En medicina, nosotros vemos hasta el quinto semestre materias con fisioterapia, con odontología, con la parte de medicina, puede ser veterinaria también, y a partir del quinto semestre usted ya se desvía. Entonces, así mismo es el deporte en la parte acuática. Y eso pues lo hemos hablado no solamente aquí, sino en varios congresos internacionales. Y no solamente pues pasa a nivel latinoamericano, sino que hay una serie de factores que están incidiendo pues para que ciertos países no tengan grandes deportistas en estas áreas deportivas. Básicamente es eso. Bueno, en este momentico vamos a hacerle entrega en nombre del Ponao de un pequeño regalo, un pequeño obsequio a nuestra querida invitada especial de hoy. Por favor, mi querido doctor Alfonso Barbosa, dice si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Un momento.
Regáleme unos minuticos, por favor, que se me olvidó hacer una cosita. Ve, Hilder, ve. Señor, Vos estás en momento. vos estás en la costa, solamente te Ahorita falta el ahora le respondo la pregunta, doctor, que vamos con el premio. Un momento. Ahora sí, doctor, me dice si están viendo mi pantalla. Perfecto, ahí Sí, sí se me ve. dieron el ok. Muy bien. Politécnico Nacional de Artes y Oficios certifica que Denise Elisa Matiz Herrera participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema psicología deportiva con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 17 días del mes de febrero del año 2024. Ahí se me fue, ahorita lo vamos a acomodar. Muchísimas gracias. Démosle ese aplauso enorme a la doctora Denise, por favor. Me permite ahorita que se me fue un añito corrido, pero eso lo cuadramos en unos instantes, no hay problema. Bueno, doctora, mensaje final para cerrar en la ponencia. Pues creo que lo que intenté hoy es que, no, sé que lo que intenté hoy es mostrar que la psicología deportiva es miembro de los aspectos fisiológicos, biomecánicos, nutricionales, emocionales, comportamentales, cognitivos que tiene el ser humano en cualquier ámbito y desarrollo psicoemocional a partir de las prácticas de ejercicios, actividad física, deporte y alto rendimiento. Eso creo que es lo que hace en resumen la ponencia del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Dios le pague, Dios le bendiga. Vamos a dar 5 minutos de receso para cuadrar ya con el siguiente ponente. No se nos vayan, que ahorita viene un gran ponente, el Magister Martín Cabrera, con un tema espectacular que amarramos todo esto del tema entrenador, educador. No se vaya porque ya continuamos. No se nos vaya a ir, por favor, que ya arrancamos. 5 minuticos. Tema entrenador, educador con Martín Cabrera. Solamente la doctora Denise Matiz, si ya puede salir, no hay ningún problema. Doctora, vamos a cerrar aquí. Una última cosita.